pequeño retraso. Vamos a ver si comenzamos con el encuentro del día de hoy, en el cual tocamos el último capítulo del programa, que es la unidad 9. En esta unidad 9 pasamos del corto al largo plazo, en el cual, bien, ya estamos con todas las cosas en orden, en el cual les decía, dejamos de analizar la imposibilidad que veíamos de ver si una economía podía crecer o no. En esta unidad, precisamente, tocamos entonces el tema del crecimiento económico. Vamos, como de costumbre, a compartir el PowerPoint. Bien, entonces la unidad que nos convoca hoy es la número 9, el capítulo de crecimiento. Los objetivos son explicar por qué varía la producción a lo largo del tiempo y por qué no se registran la mayoría de las veces tasas similares de aumento de los niveles de producción entre diferentes países. Vamos a tratar de identificar las variables que nos permitan medir el crecimiento económico. Vamos a ver los determinantes del crecimiento del producto de la economía y finalmente vamos a charlar un par de minutos sobre las posibilidades que las políticas económicas tienen respecto de lograr incrementos en el ingreso por habitante. En base a eso, en los contenidos de esta presentación, concepto y los determinantes del crecimiento económico, vamos a ver un modelo en particular que es el modelo de Solow. En realidad, el que vamos a desarrollar hoy es el del modelo de Solow. En realidad hay dos, uno keynesiano, que es el modelo de Harold Domar, que ese lo pueden leer de manera más accesible, después ustedes están en las notas de cátedra. Vamos a ver el proceso de crecimiento dentro de este modelo de Solow, la acumulación de capital y la tasa de ahorro. ¿Qué papel juega cada una de estas cosas? La acumulación de capital y la tasa de ahorro en el crecimiento. De alguna manera vamos a notar que incorporar la acumulación de capital y la tasa de ahorro no nos saca del todo, por decirlo de alguna forma, del corto plazo, sino que lleva a la economía a un estado estacionario, que ya vamos a ver de qué se trata, a partir del cual no es posible el enlace a largo plazo, digamos, no es posible hablar de crecimiento a partir de allí. Para hablar de crecimiento tenemos que incluir el progreso técnico. Y bueno, y vamos a ver una predicción del modelo, que es la convergencia de los ingresos reales per cápita entre las distintas economías. El crecimiento es el aumento sistemático del producto real. Si uno analiza los datos estadísticos de la economía argentina, puede observar de que hay aumento del PBI todos los años, pero esos son aumentos nominales. Si uno analiza el PBI real, vamos a ver de que tenemos periodos importantes en el cual la economía no ha crecido o incluso ha caído. Lo que hemos visto en el corto plazo nosotros, suponiendo la existencia de desempleo, también podemos hablar de un crecimiento en este corto plazo, bueno, pero son aumentos básicamente por el lado de la demanda agregada, que pueden ser satisfechos
oferta a través de ocupar parte de esos factores productivos desempleados. Sin embargo, lo que nosotros pretendemos ahora mostrar como crecimiento tiene que ver más que nada por el lado de la oferta agregada. Es decir, para hacer este enlace a largo plazo, lo que tenemos que ver es el aumento de la producción potencial. Esa producción potencial se analiza por el lado de la oferta agregada. Si este aumento en el ingreso potencial se acompaña por el aumento en la demanda agregada, entonces se verificará efectivamente un crecimiento de la tasa de producción. El crecimiento a largo plazo obviamente depende de la disponibilidad de recursos productivos. Los recursos productivos que nosotros vamos a ver ahora en el modelo son trabajo y capital, pero no es menos importante los recursos naturales. Obviamente, para los países petroleros, por ejemplo, ese recurso es muy importante en sus tasas de crecimiento. Para algunas provincias argentinas va a ser muy importante el litio de manera muy cercana para que mejoren esas economías, para que crezcan. Bueno, y no solamente entonces depende de esta disponibilidad de recursos productivos, sino también de la eficiencia con que se utilizan. Y esta eficiencia tiene que ver con la tecnología de que dispongan en las economías. Por allí se separa esto de tecnología con mejoras en la organización del trabajo y la mayor calificación laboral, pero digamos que lo podríamos englobar a las tres cuestiones en lo que solemos denominar progreso tecnológico. De manera empírica uno puede observar determinadas o las estadísticas nos proveen determinados hechos que podemos visibilizar. Algunos de ellos es que la producción per cápita tiende a crecer a lo largo del tiempo y es muy raro encontrar algún momento histórico en el cual esta tasa de crecimiento haya disminuido. También se puede observar que el capital por trabajador crece a lo largo del tiempo, es decir, los trabajadores disponen de más herramientas, de más máquinas, de más equipos ahora que antes, pero no tanto como va a contar en el futuro. Otra de las cosas que se observa es que la tasa de rendimiento del capital se mantiene constante, al igual que la relación capital-producto y al igual que la relación capital-trabajo. Estas dos últimas es muy probable que hayan visto algo ustedes en Principios y Estructura. Y también un hecho que se observa es, digamos que los que he mencionado hasta ahora se pueden observar en todas las economías, en más o en menos. Ahora bien, el hecho de que se observen en todas las economías no nos garantiza que el producto per cápita, el producto por habitante, crezca de la misma forma entre las diferentes economías. Eso también es un hecho observable. ¿Qué podemos estudiar, inferir, analizar nosotros de estos hechos que muestran las estadísticas? Bueno, para ello, para de alguna manera sistematizar estos hechos, contamos con la contabilidad del crecimiento y la teoría del crecimiento. La contabilidad del crecimiento va a aclarar qué parte del aumento de la producción tiene que ver con un aumento en el uso de los recursos, de los factores de producción. Y la teoría del crecimiento va a proveer elementos para que veamos nosotros qué tan importante puede ser la acumulación de capital o de algún otro factor productivo
o de las tasas de ahorro en generar aumentos de capital futuro que lleven a una mayor tasa de crecimiento del producto, si es que así fuera, si es que realmente la acumulación del capital lleva a mejores o mayores tasas de crecimiento del producto. Vamos a usar la función de producción para estudiar dos fuentes del crecimiento. El aumento en el uso de los factores productivos que hemos mencionado, capital y trabajo, y las mejoras en productividad. La función de producción entonces relaciona estos factores productivos de manera cuantitativa a los efectos de obtener un nivel determinado de producción. La hemos ejemplificado como Y igual a A por F, que depende del capital y del trabajo o de la mano de obra. A vendría a ser simbolizar la tecnología o el avance tecnológico. En ese sentido, los únicos factores productivos que vamos a considerar son esos dos que tenemos allí, capital y trabajo. No vamos a considerar otros recursos productivos que hemos mencionado anteriormente. ¿De qué manera se mostraría una mejora tecnológica? Bueno, por un aumento de ese coeficiente A que tenemos allí representado. Si A es igual a 1, estaría mostrando que no hay progreso tecnológico. Si, en la medida que sea mayor que 1, mostraría que esa nueva tecnología que estamos utilizando y que implica un coeficiente mayor que 1, permite una mejor utilización de una misma cantidad de trabajo y de capital para obtener un mayor producto. Bien, intuitivamente uno sabe que si utiliza más factores productivos va a obtener un mayor nivel de producción. Eso estaría indicando la existencia de producto marginal, tanto de la mano de obra como del capital, positivos. Por allí, para simplificar el análisis y además porque hemos mostrado que, o hemos mencionado anteriormente, que lo realmente importante no es el aumento de la producción total, sino el aumento de la producción per cápita en esto del crecimiento, es que vamos a hacer una primera aproximación, vamos a hacer una primera simplificación para luego poder incorporar eso, es decir, el crecimiento per cápita. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Transformando en tasas de crecimiento todo. En lugar de hablar de aumento de la producción, vamos a ver a qué tasa crece la producción. En lugar de hablar de aumento de la mano de obra, vamos a ver a qué tasa crece la mano de obra y así. Reexpresando entonces la función de producción que tenemos acá arriba, Y igual a A por una función del capital y el trabajo, lo tenemos reexpresado acá abajo, donde delta Y sobre Y muestra la tasa de crecimiento de la producción. 1 menos tita muestra la participación en el proceso productivo del factor productivo trabajo. Como tita muestra la participación del capital, ¿sí? Entonces, dado que existen esta participación y que son diferentes en uno y otro, es que las explicitamos acá. Entonces, la cantidad de trabajo que se utilice, en este caso, el aporte del crecimiento del factor trabajo o el crecimiento del factor capital, va a estar relativizada por la participación relativa que tiene cada uno de ellos en el producto total. Obviamente 1 menos tita, si uno suma 1 menos tita más tita, tiene que dar 1, ¿sí?
Si la participación del trabajo es el 25%, la del capital será el 75%, y así con cualquier otra participación que podamos suponer. Bueno, lo que yo les decía recién, o sea, tanto el trabajo como el capital van a contribuir al aumento en la producción en lo que determinen las participaciones que tiene cada uno de ellos en el ingreso total. Ustedes están viendo el tercer miembro, el tercer término del segundo miembro no refleja, digamos, el crecimiento o la mejora tecnológica y no tiene un grado determinado de participación en la producción porque no lo sabemos a priori. Ya vamos a ver de qué manera ese progreso técnico se puede incorporar al modelo. De alguna manera, la incorporación del progreso técnico en el modelo podría simplificarse diciendo que va a permitir que una misma cantidad de trabajo y capital permitan obtener una mayor cantidad de producción. Y bueno, este es simplemente el mismo ejemplo que tienen en el libro de participaciones de capital y de trabajo en el ingreso total, y les da unas tasas de crecimiento del factor trabajo y del factor capital arbitrarias, por llamarlo de alguna manera, lo mismo que el aumento de la productividad por la mejora tecnológica, y allí simplemente hace el cálculo que no creo que les ofrezca ninguna dificultad. Bien, la ecuación que hemos presentado nosotros, acá la tenemos de alguna manera más clara. El incremento, la tasa de crecimiento del ingreso total es igual al aumento en el uso de los factores por su ponderación, como repetíamos recién, más el crecimiento tecnológico. Y les decía yo hace un ratito que eso era un paso previo a incorporar los elementos necesarios para transformar esas relaciones en ingreso per cápita, capital por trabajador, etc. Los valores per cápita los debemos saber de principios y estructuras, se obtienen dividiendo por la población. Utilizando letras minúsculas para estos valores por habitante, tendríamos que el PBI por habitante será el ingreso total Y sobre el total de la población. Y el capital por habitante sería el total del stock de capital de la economía sobre la población. Y acá voy a hacer una pequeña disquisición. Si bien hablamos de PBI per cápita o capital per cápita, en realidad el análisis tendría que referirse a los trabajadores, no a toda la población. No toda la población participa del mercado de trabajo. Ahora bien, no invalida el análisis de ninguna manera, porque lo que se pretende acá es mostrar las tasas de crecimiento, y la tasa de crecimiento poblacional suele ser acompañada en el mismo sentido por la tasa de crecimiento de la población económicamente activa, ¿sí? Entonces ya verán ustedes que en adelante posiblemente estemos utilizando indistintamente PBI per cápita o ingresos por trabajador, lo mismo que capital per cápita o capital por trabajador, o la relación capital-trabajo. Bien, así como siempre dejo la
la ecuación madre arriba, como lo haría en el pizarrón si estuviéramos trabajando en el aula, y seguimos avanzando. Esta tasa de crecimiento del PBI, del capital, la podemos expresar alternativamente entonces en las tasas de crecimiento por trabajador o por habitante. La tasa de crecimiento del PBI es igual a la tasa de crecimiento del PBI per cápita más un índice que refleja cuánto crece la población, ¿sí? O sea, como lo tenemos allí, la tasa de crecimiento del producto total es igual a la tasa de crecimiento del producto por habitante más esta relación delta N sobre N que muestra el crecimiento demográfico. De manera similar, cuando mostramos la tasa de crecimiento del capital, la podemos reexpresar como la tasa del crecimiento del capital por trabajador más este índice que refleja el crecimiento demográfico. Para convertir esta ecuación de la contabilidad de crecimiento que tenemos en cifras per cápita, lo que se hace es restar el aumento demográfico de los dos lados de la ecuación que tenemos acá arriba, ¿sí? Cuando hacemos eso, nos queda que el aumento en el ingreso sobre el ingreso menos el aumento en la población sobre la población va a ser igual a tita por el aumento en el capital sobre el capital menos el aumento en la población sobre la población más el progreso tecnológico. Es decir, que se eliminó este primer término del segundo miembro al restar de los dos lados la tasa de crecimiento poblacional. En términos per cápita, eso nos quedaría entonces como delta Y minúscula sobre Y igual a tita por delta K minúscula sobre K más el progreso tecnológico. Reemplazando simplemente por lo que habíamos obtenido en el paso previo. ¿Qué muestran los hechos respecto de el aumento de la producción per cápita? Bueno, muestra en primer término que hay una relación entre el aumento en la acumulación de capital y el progreso técnico para que la producción por habitante aumente. La acumulación de capital es más importante en el corto plazo. Una vez alcanzado el estado estacionario, se vuelve de alguna manera inocua y a partir de allí lo relevante es el progreso técnico. ¿Qué pasa con el aumento de la población? Bueno, el aumento de la población lleva indudablemente, si uno mira nuestra función o recuerda nuestra función de producción que mostramos hace un ratito, lleva inexorablemente a que el producto total aumente. Pero a su vez, lleva a que disminuya el PBI per cápita y también que disminuya el capital por trabajador. Y el último punto es que algunas evidencias muestran que algunas economías han crecido muchísimo en muy poco tiempo sin
considerar el factor productivo trabajo y el factor productivo capital como relevante para explicar ese crecimiento. Y allí aparecen lo que les mencionaba antes, los recursos naturales, como puede haber sido el petróleo en algún momento, como lo puede ser el gas y el litio hoy. Y por supuesto, las mejoras en el capital humano, que de alguna manera está ligado al progreso técnico. Bien, llegamos al modelo que queremos presentar hoy, el modelo de Solow. El mismo libro, el mismo texto que utilizamos, menciona que el modelo de Solow como un modelo neoclásico. Pero en realidad toma elementos tanto de la escuela keynesiana como de los clásicos, es decir, que por allí uno podría asumir que está más cerca de una síntesis a pertenecer exclusivamente a la escuela neoclásica. Pero bueno, considerando lo que plantea el texto que seguimos, vamos a tomarlo como que pertenece a la escuela, 100% a la escuela neoclásica, ¿sí? Digo esto por si por allí tienen alguna pregunta en alguna evaluación, sea de esta cátedra o de alguna otra, tómenlo como que pertenece a la escuela neoclásica para que no se lo tomen de manera ambigua. ¿Qué toma? Vamos a mostrar de alguna manera qué toma de cada una de estas escuelas, porque me parece más que interesante. O sea, ¿qué toma del keynesianismo? La manera en que Keynes plantea la función de ahorro, una función de ahorro que depende del ingreso y para nada de la tasa de interés como lo plantea el paradigma neoclásico. Y respecto del mercado de trabajo, plantea que el trabajo depende del salario nominal, ¿sí? O sea, no depende del salario real como lo debiera o como lo plantea la escuela clásica o neoclásica. ¿Qué toma de los clásicos? Bueno, toma la posibilidad de sustitución casi perfecta entre capital y trabajo, ¿sí? O sea, que podemos utilizar distintas cantidades, distintas combinaciones alternativas de capital y trabajo para obtener una misma cantidad de producto. Uno puede reemplazar de manera perfecta al otro. Y la otra cuestión es que toma de los neoclásicos es que parte de la ley de Say. La ley de Say, seguramente ustedes la han visto, en microeconomía cada oferta crea su propia demanda. Si cada oferta crea su propia demanda, no puede haber desequilibrios entre ahorro e inversión y por lo tanto no puede haber excesos o faltantes de demanda, ¿sí? Y en eso claramente es muy diferente del keynesianismo que plantea esa posibilidad, la de existencia de insuficiencia de la demanda agregada. Una de las conclusiones más importantes de este modelo de Solow es que muestra que en la transición hay una relación estrecha entre la tasa de inversión y la tasa de crecimiento. ¿Transición hacia dónde? Bueno, a lo que yo mencioné hace un rato, hacia el estado estacionario. Una vez que se alcanza ese estado estacionario, la tasa de crecimiento del producto deja de depender de la tasa de inversión y por lo tanto también de la tasa de ahorro. En este modelo, como una primera simplificación, vamos a suponer que no hay progreso tecnológico y eso
de alguna manera nos hace permanecer en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de equilibrio de estado estacionario o de estado estable, no terminamos de desprendernos del corto plazo. El equilibrio, vamos a conceptualizar esto de equilibrio de estado estacionario. Es cuando se obtiene el PBI per cápita y se da con un capital por trabajador para los cuales no existen cambios en las variables per cápita. Es decir, cuando se alcance ese PBI per cápita y ese capital por trabajador, no hay más cambios ni en el PBI ni en el capital por trabajador. Entonces, es lo que se suele llamar un estado de descanso o estado estacionario de la economía. Entonces, ¿se alcanza cuándo? Cuando ya no hay cambios en el capital por trabajador y no hay cambios en la producción por trabajador. Vamos a mostrar o formalizar el modelo en tres pasos. Vamos a identificar las variables que van a determinar el estado estacionario. Vamos a mostrar la transición hacia el estado estacionario y luego vamos a salir de esa situación que yo les mencionaba que no termina de ajustarse a lo que nosotros pretendemos con esto de crecimiento del producto, sino que permanece de alguna forma en el corto plazo, anclado en el corto plazo. Digo, para desanclarnos del corto plazo, en el punto 3 introducimos el progreso tecnológico. La función de producción del PBI per cápita va a ser entonces Y minúscula igual a esa función del capital por trabajador. Entonces, para insistir con esto, la producción por habitante o por trabajador va a depender o es una función del capital por trabajador, de la relación capital-trabajo. ¿Qué tiene de interesante esta función? En términos por habitante, digamos, lo más interesante es que uno puede desprender el análisis de lo que puede ser una gran economía o de una pequeña economía, porque cuando uno divide el producto por la población, de alguna manera los hace comparables o hace que sea aplicable el modelo a cualquier tipo de economía, sea más grande o más pequeña. Bueno, esta función de producción muestra que sin capital no hay producción. A su vez sabemos que, porque lo hemos visto y lo hemos mencionado hace un ratito, que el producto marginal del capital es positivo, es decir, a medida que se adiciona capital, el producto crece, y que la función de producción es cóncava. Esto tiene que ver con que el producto marginal del capital es positivo, pero también es decreciente. Es decir, que a bajos niveles de utilización del capital, adiciones posteriores de capital hacen crecer mucho la producción. Y cuando nos encontramos por acá arriba, nuevas adiciones de capital hacen crecer la producción, pero cada vez menos, ¿sí? Por eso es la forma cóncava que tiene esta función de producción. Entonces, la función de producción está mostrando esta relación, insistimos, entre el producto per cápita y el capital y la relación capital-trabajo o el capital por trabajador. Y ahora sí llegamos a una situación
en la cual pretendemos mostrar el significado del estado estacionario. Decíamos que la economía alcanza el estado estacionario cuando el ingreso per cápita y el capital por trabajador son constantes. Acá lo hemos simbolizado, la producción per cápita Y asterisco y el capital por trabajador K asterisco como la situación que define nuestro estado estacionario. Si alcanzamos ese estado estacionario y el ahorro, a ver, ¿cómo lo podemos presentar? Si suponemos que el ahorro es mayor que los requisitos de inversión, ya vamos a ver qué son los requisitos de inversión. Entonces, al ser el ahorro mayor, va a permitir que aumente el capital en los periodos siguientes, o sea, una mayor capacidad de ahorro que evidencia la economía permite adquirir más máquinas en el futuro, ¿sí? Entonces va a aumentar en el futuro el capital por trabajador. Y por consiguiente, si aumenta el capital por trabajador, también va a aumentar la producción. Si el ahorro es menor que el requisito de inversión, insisto, ya les voy a mencionar qué es el requisito de inversión, eso significa de que va a bajar el capital y la producción por trabajador. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, que seguramente lo va a mostrar más claramente, pero el requisito de inversión tiene que ver con proveer a los nuevos trabajadores de la misma cantidad de máquinas y equipos que tienen los anteriores, ¿sí? Entonces, si la población crece, hay que aumentar la inversión para que el capital adicional que se está creando, que se está incorporando, sea lo suficiente para darle a cada trabajador adicional la misma cantidad de máquinas y equipos. A su vez, el hecho de que exista un stock de capital nos lleva a hablar de la pérdida de valor que tiene ese capital por el transcurso del tiempo y por el uso, que en su momento hemos definido como la depreciación. Entonces, estos requisitos de inversión tienen que ver con el aumento de la población y con la depreciación. Entonces, la tasa de ahorro tiene que ser lo suficientemente alta para que la inversión que se genera a partir de esa tasa de ahorro sea la suficiente para darle máquinas a los nuevos trabajadores y para reemplazar las máquinas obsoletas, de modo que los viejos trabajadores sigan contando con la misma cantidad de máquinas y equipos. Bien, acá entonces quería llegar a esta diapositiva habiéndolo explicado previamente. Entonces acá sí ya lo tienen escrito, que cuando la población crece a una tasa n, entonces las necesidades de inversión las podemos definir como n por k minúscula, es decir, lo que crece la población por el capital por trabajador. Eso nos asegura que los nuevos trabajadores van a tener la misma cantidad de máquinas y equipos que los anteriores. Y la depreciación suele ser también un porcentaje del stock de capital que simbolizamos por D y por lo tanto se agrega a los requisitos de inversión el producto de esa tasa de depreciación por el capital por trabajador. En resumen, para mantener el nivel de capital por trabajador constante, es necesario que el ahorro que se genere en la economía sea exactamente igual a N más D, a la tasa de crecimiento de la población, más la de tasa de depreciación, todo por el capital por trabajador.
¿Cuáles son los supuestos de este modelo de solo? Bueno, aunque no los hubiéramos mencionado, ustedes después se habrían dado cuenta que no hay participación del sector público y que tampoco mencionamos ni exportaciones, ni importaciones, y mucho menos el capital financiero. Es decir, es una economía cerrada sin sector gobierno. El otro supuesto es que el ahorro es una fracción del ingreso, la parte keynesiana que le había anticipado yo al inicio. Entonces, si llamamos S a esa participación o a esa fracción del ingreso que se ahorra, el ahorro per cápita será S por Y, S por el ingreso per cápita. Y siendo que ingreso y producción son iguales, lo podemos reescribir como S por la función de producción que está dependiendo del capital per cápita. La variación del capital por trabajador, entonces, va a estar dada por lo que se obtenga de ahorro, es decir, S por Y, menos lo que hemos denominado recién como inversión o requisitos de inversión o inversión requerida o algún nombre similar que trata de mostrar lo que se necesita para que la situación de la economía no cambie. Como sabemos que el estado estacionario, como lo hemos definido, implica que no hay cambios en el capital por trabajador, entonces delta K minúscula va a ser igual a 0. Y como vimos recién en el gráfico, lo obteníamos a un nivel de ingresos Y asterisco y a un nivel de capital por trabajador K asterisco, reemplazando en la función que tenemos arriba y despejando el ahorro, nos quedaría que S por Y asterisco es igual a N más D por el capital por trabajador asterisco, es decir, el capital de estado estacionario. Hemos visto que la función de producción es una proporción, es un porcentaje de la producción por trabajador, de la producción por habitante. Entonces, es muy fácil poderla dibujar. Va a tener la misma forma que nuestra función de producción, solo que va a estar un poquito más abajo. ¿Qué tanto más abajo? Y eso depende de la participación del ahorro en el ingreso. De alguna manera, este gráfico que presenta el texto está mostrando una tasa de ahorro muy elevada que no se condice con lo que sucede en la realidad, pero sí está elegida para que sea más fácil ver en el gráfico tanto lo que es el estado estacionario como el proceso de ajuste hacia el estado estacionario. Si la función de ahorro hubiera estado mucho más abajo, por acá abajo, por ejemplo, se hubiera hecho mucho más engorrosa la explicación. Pero bien, no importa, es simplemente un dato casi anecdótico. Bien, la línea recta que tenemos dibujada allí, N más D por K minúscula, estaría mostrando la inversión necesaria o los requisitos de inversión para que a cada razón capital trabajo que tenemos acá abajo, porque el K sub 0 y el K asterisco son razón capital trabajo particulares, acuérdense, o capital por trabajador o capital por habitante. Bueno,
de alguna manera esa línea recta muestra para cada una de estas razones capital-trabajo la inversión necesaria para que no cambie la relación preexistente, la relación capital-trabajo preexistente. Es decir, provee el nivel de inversión justo para reemplazar las máquinas desgastadas y darle máquinas a los nuevos trabajadores. El ahorro y la inversión requerida se equilibran en el punto C. ¿Sí? Si uno se va para arriba, llega al punto D en la función de producción y así tiene el nivel de producción per cápita de estado estacionario. Y si uno baja, tiene el nivel de capital por trabajador de estado estacionario. Bien, cuando lo que sigue, digamos, hemos visto la situación de estado estacionario que lo definimos como aquel en el cual ni el producto per cápita ni el capital por trabajador varía. Veamos ahora una situación en la cual el ahorro excede a la inversión requerida. Para eso nos venimos, por ejemplo, al nivel representado de capital por trabajador K sub 0. ¿Sí? Subimos por allí y allí tenemos una situación como la que acabamos de definir. El ahorro en A es mayor que el capital por trabajador en B. ¿Sí? Si el ahorro es mayor, eso permite que la inversión aumente en los próximos periodos. Es decir, la economía se va, la inversión, el capital, la inversión va a aumentar, pero el capital por trabajador va a aumentar. ¿Por qué? Porque la inversión que está implícita en una mayor tasa de ahorro está por encima de la que requiere el sistema para mantener la misma cantidad de capital por trabajador que existe en K sub 0. Por lo tanto, nos vamos a empezar a trasladar hacia la derecha hasta llegar al punto C. Cuando alcancemos el punto C, ya no va a existir un exceso de ahorro que permita seguir acumulando capital. Entonces, en tanto y en cuanto estemos a la izquierda del estado estacionario, y por lo tanto vamos a saber que si estamos allí a la izquierda, las tasas de ahorro van a estar por encima de la inversión requerida, eso va a posibilitar que se dé un proceso de acumulación de capital que va a llevar a la economía de nuevo hacia el estado estacionario. Va a ir aumentando entonces el capital por trabajador, la diferencia entre el ahorro y la inversión requerida se va a ir haciendo cada vez más pequeña y en algún punto, cuando se llegue a C, precisamente el proceso se detiene. ¿Por qué? Porque coinciden el ahorro y la inversión requerida. Estas implicaciones del modelo de Solow o consecuencias del modelo de Solow, consecuencias que podríamos decir de tipo teórico, no se habrían o no se verificarían en la realidad. O sea, lo que el modelo prevé es que si los países tienen una tasa de ahorro, el crecimiento demográfico sea el mismo y pueden acceder a la misma tecnología, están enfrentando una misma función de producción y que por lo tanto van a converger en algún momento hacia iguales niveles de ingreso.
Como esto no se verifica, por allí se plantea de que, bueno, sí, van a converger, lo que pasa es que lo hacen de manera muy lenta. De alguna manera sería como decir, bueno, todos estos países, que podrían ser una gran mayoría, porque las tasas de ahorro no difieren demasiado entre las diferentes economías. Hoy por hoy el crecimiento demográfico es muy similar en casi todo el mundo, salvo en los países muy pobres, y lo mismo el acceso a las diferentes tecnologías, y que por lo tanto, si uno enfrenta la misma función de producción, lo único que estaría sucediendo es que estaríamos en distintos tramos de esa función de producción. Estaríamos un poquito más lejos o un poquito más cerca del estado estacionario, definido en cada una de esas funciones de producción, pero que más tarde o más temprano llegaríamos igual al estado estacionario. Bueno, eso lamentablemente no se registra en la realidad. Y la otra conclusión que sí es verificable es que esta tasa de ahorro, alcanzado el estado estacionario, deja de ser relevante para determinar el crecimiento o no de una economía. En tanto y en cuanto estemos alejados del estado estacionario, mientras más lejos estemos, más importante es la tasa de ahorro. Si estamos en estado estacionario, es irrelevante. Cuando se alcanza ese estado estacionario, el ritmo al que crece la producción agregada, la producción total, es el crecimiento de la población. Pero recuerden ustedes que eso no implica hablar de crecimiento, porque cuando nosotros hablamos de crecimiento nos referimos a los valores per cápita. Bien. ¿Qué pasa si aumenta la tasa de ahorro? Si aumenta la tasa de ahorro, la función de ahorro se desplaza hacia arriba como tenemos en la línea punteada, ¿sí? El aumento de la tasa de ahorro hace que para el nivel de estado estacionario anterior, el K asterisco, ahora tengamos un ahorro excedente, o sea, un ahorro que excede la inversión requerida. Cuando el ahorro excedía la inversión requerida, eso ponía en marcha el proceso de ajuste que permitía que para periodos siguientes se aumentara la cantidad de capital por trabajador. Y el proceso terminaba cuando nuevamente eran iguales la tasa de ahorro, la tasa a la cual, mejor dicho, el ahorro total generado por una tasa más elevada, con la inversión requerida, que ahí estaba en el punto C'. Es decir, definiendo en ese caso un nuevo nivel de estado estacionario, que lo definimos como K doble asterisco. Bien, es decir que no existe un único estado estacionario, sino de que existen diferentes estados estacionarios dependiendo de la tasa de ahorro. Y en tanto y en cuanto nos encontremos en ese proceso de transición, esa tasa de ahorro que va a determinar un nivel de ahorro por encima de los requisitos de inversión, va a posibilitar que aumente el capital por trabajador. Pero de todas maneras, se vuelve a alcanzar un estado estacionario en el cual ya no cambia el capital por trabajador ni la producción por trabajador. Un estado estacionario más elevado. Si existen diferentes estados estacionarios, bueno, ya vamos a ver enseguida que eso nos lleva o nos plantea el dilema de cuál estado estacionario es más conveniente, cuál de todos esos estados estacionarios que se pueden generar es
el que provee un mayor nivel de bienestar en la economía. Ya enseguida vemos esa parte. Bueno, de nuevo hace la salvedad de que una vez produce un salto, el aumento en la tasa de ahorro, que permite alcanzar un nuevo estado estacionario. Pero una vez que se alcanzó ese estado estacionario, la economía vuelve a, de alguna manera, estancarse. No podemos seguir hablando de nivel de crecimiento del producto en términos per cápita. Solamente a partir de allí podemos hablar de crecimiento del producto total dado o generado a partir del crecimiento demográfico solamente. Vimos entonces que existen diferentes estados estacionarios. Y eso nos hace pensar que alguno de ellos puede ser preferente a otro. Estos diferentes estados estacionarios tienen que ver con diferentes tasas de ahorro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tasa de ahorro, como hemos visto, determina el stock de capital de estado estacionario. Uno presume que altos niveles de ahorro van a generar altos niveles de capital y de producción y que lo contrario sucede cuando la tasa de ahorro baja. Sin embargo, no necesariamente eso es bueno en términos de bienestar. En este modelo, el bienestar, uno lo vamos a ver acá gráficamente, después creo que hay una pequeña aproximación analítica. Uno lo define en este modelo al grado de bienestar que alcanza la economía por el consumo. O sea, tenemos que el ingreso se puede utilizar para consumir o para ahorrar. Mientras más destino al consumo, interpretamos de que el grado de bienestar que alcanzamos es mayor. Uno puede decir, bueno, pero acá el consumo no está. O sea, ¿cómo hago? Bueno, es sencillo, porque tenemos la función de producción, F, que depende de K, y tenemos la función de ahorro, ¿sí? La diferencia entre una y otra nos está dando el nivel de consumo. Y así tenemos que, por ejemplo, para el nivel de capital por trabajador definido por K asterisco, el ahorro es C y la diferencia entre C y el punto, creo que antes lo habíamos denominado D, en la función de producción, visualmente vemos que ese consumo es más elevado que el que se da a un nivel superior de capital por trabajador definido como K doble asterisco, en el cual el ahorro es C' y la diferencia entre C' y la función de producción es mucho más chiquita, ¿sí? Entonces, eso que mencionamos como mucho más chiquito está mostrando un nivel de consumo bastante más bajo que cuando teníamos un nivel de capital por trabajador K asterisco. Entonces, claramente, de los dos estados estacionarios, el primero, el que está definido por el capital por trabajador K asterisco y el ingreso Y asterisco, es preferible al segundo. ¿Por qué? Porque proporciona un mayor nivel de bienestar, ¿sí? El consumo, que es lo único que en nuestro modelo nos está mostrando el bienestar, es mayor para K asterisco que para K doble asterisco. Bien, acá les decía, teníamos una mínima formalización de lo que les estuve mostrando en el gráfico.
El consumo en estado estacionario lo podemos denominar C asterisco y es igual al ingreso de estado estacionario menos la inversión, también de estado estacionario, ¿sí? No hacemos ningún cálculo con eso, es simplemente mostrarlo para que vean que se puede expresar analíticamente y que no solo es posible verlo gráficamente, aunque el gráfico es mucho más explícito. Bien, encontrar este estado estacionario en el cual el nivel de consumo es máximo, es encontrar el estado estacionario de la regla de oro, ¿sí? Así se lo denomina en economía. Entonces, el estado estacionario de la regla de oro es aquel en el cual no solo se mantienen constantes el capital por trabajador y el ingreso por habitante, sino que además provee el máximo consumo posible. Bueno, entonces, repitiendo, el consumo que nosotros verificamos en el estado estacionario surge, como lo vimos gráficamente, de la diferencia entre producción e inversión de estado estacionario, o la inversión requerida o la inversión necesaria, como les guste denominarlo. Y a partir de allí, si aumenta el stock de capital, se producen dos efectos contrapuestos sobre el consumo. Que aumente el capital significa de que aumenta la producción y por lo tanto, como nuestro consumo depende de la producción, depende de ella, obviamente también aumenta. Pero por otro lado, que exista más capital implica que el volumen de depreciaciones va a ser mayor y que por lo tanto se va a requerir un mayor nivel de inversión para reemplazar esas maquinarias, lo cual va a afectar de manera negativa al consumo. El consumo de estado estacionario va a ser máximo cuando una última unidad de capital que adicionemos a la producción genere justo el mismo producto para mantener el requisito de inversión, ¿sí? Entonces eso sucede cuando la productividad marginal del capital, en este caso en K doble asterisco, es igual a los requisitos de inversión para ese nivel de producción. Para ese nivel de producción K doble asterisco. Ahí podríamos decir que la última unidad le agrega lo mismo a la producción que a los requisitos de inversión. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos estados estacionarios alternativos y el de la regla de oro? La primera es que si aumenta el nivel de capital, se afecta tanto la producción como los requisitos de inversión, ¿sí? Acuérdense que si aumenta el nivel de capital, impone un mayor peso a través de las depreciaciones. Si el stock de capital es inferior al de la regla de oro, su aumento va a elevar la producción más que los requisitos de inversión, como lo hemos visto hace un rato gráficamente, cada vez que estamos lejos de o alejados del estado estacionario, derivando en un aumento de consumo. Y por el contrario, si la economía funciona por encima de la regla de oro, un aumento del ahorro y por ende del stock de capital va a reducir el consumo hoy y más adelante también, ¿sí? Hasta que volvamos al estado estacionario de la regla de oro.
Bueno, y acá ya estamos por hacer el pasaje hacia el verdadero largo plazo, por decirlo de alguna forma. Lo que hemos mostrado hasta acá es que la acumulación de capital no es suficiente para explicar el crecimiento económico continuo. Explica el crecimiento económico o el aumento del producto hasta alcanzar el estado estacionario. Es decir, que solo lo explica el aumento en la tasa de ahorro y por lo tanto el aumento en la acumulación de capital temporalmente. Con el paso del tiempo y una vez que la economía alcanza el estado estacionario, donde no cambia ni el capital ni la producción por trabajador, ya no se puede seguir explicando el crecimiento a través de aumentos en la tasa de ahorro o de la acumulación de capital que deviene de aumentos en la tasa de ahorro. Hemos estado hablando del crecimiento demográfico y decíamos de que cuando aumenta la población crece el producto total, pero no así el producto por trabajador. Acá yo he tomado el gráfico del texto y le he dibujado o le muestro gráficamente qué pasa precisamente cuando la población crece, cuando la tasa de crecimiento de la población N es más elevada. Eso rota la función N más D por K minúscula, la rota hacia arriba, ¿sí? Cuando la rota hacia arriba, vemos que el nivel en el cual se produce la igualdad entre ahorro e inversión requerida ya no es K asterisco, sino que pasa a ser K sub 0. Al nivel K sub 0 está reflejando una nueva relación capital-trabajo, una nueva relación de capital por trabajador más baja que la anterior y por lo tanto el nivel de producción también va a ser menor. Mostrando precisamente lo que veníamos anticipando. Si bien la producción puede llegar a crecer, la producción total puede seguir creciendo, no así la producción per cápita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de capital por trabajador disminuye. Y llegamos al modelo, al momento en el cual en el modelo se incluye el cambio tecnológico, que es una inclusión acotada, si se quiere, porque se incluye lo que denominamos el cambio tecnológico exógeno, es decir, desde afuera decimos, bueno, acá se incorporaron nuevas tecnologías o mejores tecnologías que se reflejan en un aumento de esta tasa delta A sobre A que habíamos definido anteriormente. Y no explicamos por qué. ¿Sí? Lo cual es una limitación importante. Bueno, eso sucede en otros modelos que no vemos acá, que son los de crecimiento endógeno. El modelo de Solow es un modelo que muestra la inclusión del cambio tecnológico de manera exógena. Incluir el cambio tecnológico implica entonces reconocer que el crecimiento tecnológico o delta A sobre A es mayor que cero. Y eso nos permite reintroducir entonces este crecimiento tecnológico en la función de producción. Lo que sucede ahora es que hay que definir en qué parte de la función de producción se incluye. Si como al principio teníamos la función y igual a A por F de Kn, la tecnología multiplicando a la función de producción que dependía del capital y del trabajo, o como en este caso, que estamos incluyéndolo
a la tecnología como que mejora la productividad de los factores. Por eso lo tenemos dentro de la función como un determinante combinado entre la tecnología y el trabajo, que define la productividad de los factores. En ese caso, uno en lugar de hablar de trabajador estaría hablando de unidades de eficiencia de trabajo o algún nombre por el estilo. Esta unidad de eficiencia del trabajo tiene en cuenta entonces tanto la cantidad de trabajadores o la cantidad de horas de trabajo que existen en nuestra economía, como la eficiencia de cada uno de ellos. La producción total entonces va a depender del capital y de la cantidad de unidades de eficiencia, ¿sí? No recuerdo si el texto lo llama así, pero básicamente es lo mismo. Definimos entonces ahora la tasa de mejora tecnológica como G y entonces la función de producción se incrementa en un porcentaje G cada año. Ello se estaría mostrando como un desplazamiento hacia arriba de la función de producción y obviamente también de la función de ahorro, que es una proporción de la de producción. Ahora la población crece, como hemos visto, a la tasa n, le agregamos que la tecnología también lo hace a una tasa g, y por lo tanto el crecimiento de las unidades de eficiencia del trabajo, no sé qué otro nombre ponerle, trabajadores súper calificados, no sé, pero creo que es más claro lo de eficiencia, unidad de eficiencia del trabajo. Bueno, las unidades de eficiencia del trabajo van a crecer a lo que determinen la sumatoria de esas dos tasas, es decir, N más G. Y la ecuación que muestra la evolución del capital por unidad de eficiencia del trabajo, acuérdense que antes era la ecuación que mostraba la evolución del capital por trabajador. Ahora que incorporamos la tecnología, es por unidad de eficiencia del trabajo. Entonces va a ser delta K igual a la función de ahorro menos la inversión requerida, que ahora es lo que crece la población, más la tasa de depreciación, más la tasa de crecimiento tecnológico por el capital por unidad de eficiencia del trabajo. Nuevamente, en el estado estacionario, el incremento de capital por unidad de eficiencia del trabajo es cero y eso nos permite obtener la igualdad que tenemos hacia abajo, en la que el ahorro de estado estacionario es igual a la inversión requerida de estado estacionario. Les decía que esa era una manera de incluir el cambio tecnológico como afectando solamente la productividad del trabajo. Una manera más general de hacerlo es como estaba la función de producción al principio y admitir que el avance tecnológico afecta a todos los factores productivos de la misma manera. En este caso, si escribimos la función de producción como lo hemos hecho, y igual a A por una función que depende del capital y del trabajo. En este caso les decía que la tasa de crecimiento tecnológico G pasa a nombrarse o a reconocerse como el residuo de Solow, ¿sí? Porque Solow precisamente originalmente lo presenta de esa forma y de alguna manera es el residuo de Solow, acuérdense del concepto de variable residual,
que utilizamos siempre en economía para explicar todo aquello que no alcanzamos a explicar con los determinantes con que contamos. Bueno, los determinantes con que contamos son el trabajo y el capital, pero sabemos que hay una parte del crecimiento que no se explica por aumentos en el trabajo y el capital, y entonces lo explicamos por metemos todo dentro de esa tasa de crecimiento G, y por eso es que lo denominamos residuo de Solow. Acá tenemos parte de lo que hemos estado planteando de manera gráfica. Un aumento exógeno de la tecnología provoca que aumente la función de producción y la curva de ahorro, que como ustedes ven se van desplazando hacia arriba en ambos casos. En general, entonces, la tasa G de crecimiento tecnológico es lo que estaría midiendo el desplazamiento de las funciones de producción hacia arriba y luego arrastrando a las funciones de ahorro. ¿Qué se puede observar en el gráfico? Bueno, que ahora, a medida que se van produciendo nuevos avances tecnológicos, pasamos primero a un nivel de capital por trabajador K sub 0 a K sub 1, y con otro salto tecnológico pasamos a K sub 2. Es decir, que de alguna manera estamos explicando o mostrando esta posibilidad de que el crecimiento se dé a largo plazo, se dé de manera, por expresarlo de alguna forma, continua. O sea, no encontrar o no ponerle un techo, como le poníamos en el corto plazo, al estado, a la posibilidad de que el ingreso llegue a un estado estacionario y quede estancado. Bueno, acá de ese estancamiento lo arranca esta tasa G de crecimiento tecnológico, que va posibilitando que con el transcurso del tiempo la función de producción se desplace más hacia arriba, permitiendo alcanzar mayores niveles de ingreso y capital por trabajador en nuestra economía. Bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta incorporación del cambio tecnológico en el modelo de Solow? En primer lugar, es más amplio, digamos, está mostrando conclusiones más general del modelo de Solow en general, no solo de la inclusión del cambio tecnológico. Permite, en primer lugar, explicar el paso de una economía para alcanzar el estado estacionario de la regla de oro. Una de las limitaciones que tiene este modelo es que el crecimiento es exógeno y no está dependiendo del comportamiento de los agentes ni del sistema tributario que no esté incluido el Estado, y mucho menos de la posibilidad de una mejor asignación de recursos que podría venir de relacionarse con el resto del mundo. En lo que se refiere al ahorro, vemos que una tasa de ahorro determinada se necesita para alcanzar el estado estacionario, pero cuando se alcanzó el estado estacionario, una política en favor de que el ahorro aumente, pretendiendo de que de ese modo la inversión aumente, no va a tener ningún efecto a largo plazo en la economía. Y la otra conclusión, que no se verifica, no existen evidencias empíricas que lo corroboren, pronostica que los países van a terminar, como decíamos al principio, los países pobres van a terminar por alcanzar a los países ricos. Esto, acuérdense que yo les mencionaba el hecho de pretender de que estamos sobre una misma función de producción. Por el contrario, lo que observamos es que las diferencias entre
los ingresos per cápita de los países ricos y pobres cada vez es mayor. Bien, vamos a dejar de compartir. Creo que hemos hecho una buena aproximación y más simple de entender del modelo de Solow, de lo que aparece en la bibliografía que seguimos, y espero que les haya sido útil. Quiero recordarles que no hemos presentado el modelo keynesiano Harrod-Domar, pero lo tienen que leer de las notas de cátedra del profesor Vicentini. El modelo Harrod-Domar de corte keynesiano muestra el crecimiento en función del ahorro y del sector externo. Concretamente, de mejoras en las exportaciones pueden motivar crecimiento económico. Pero bueno, eso lo leen después y cualquier cosa nos consultan. La semana que viene tenemos tercer parcial y el examen final para los alumnos de promoción, al horario de costumbre, al horario de siempre. Va a ser presencial en el gabinete 1 y el gabinete 2. Nos juntamos allí en el gabinete 1, pero en principio en el 1 va a estar los estudiantes que hacen el tercer parcial y en el 2 los que realizan el examen de promoción, que incluye todo el programa. Bien, no sé si tienen alguna consulta, si no, el día viernes está la clase de los prácticos y el martes tendremos el parcial. Bueno, muy bien, nos vemos entonces, estudien mucho, así regularizan los que le falta reemplazar alguno de los dos parciales y a los que le ha ido suficientemente bien se pueden desprender de la materia el día martes promocionándola. Nos vemos entonces el martes.